Medellín Futuro. Buenos días a todos. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida al primer diálogo 4.creo del 2022. Arte, innovación y pedagogía, el quehacer artesanal, una historia local, el cual propone una revisión de las relaciones entre artesanía y tecnología desde diversas integraciones digitales, en el quehacer creativo, pedagógico y emprendimiento de la cerámica y la madera, como una forma de activar preguntas sobre el sector artesanal de la ciudad de Medellín. Para la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín es de vital importancia la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias significativas del sector artístico y cultural, razón por la cual se han creado las estrategias de diálogos 4.creo, con el ánimo de promover la transferencia de saberes entre los diferentes agentes del sector y reconocer los desarrollos teóricos, conceptuales, artísticos y culturales. También el día de hoy estamos llamados a celebrar el mes del artesano. Por esto, la Secretaría de Cultura Ciudadana reconoce el trabajo de nuestros artesanos, artífices de la historia e identidad de la ciudad y su valioso aporte en las artes, la cultura y el desarrollo local. Gracias por seguir construyendo con sus manos la Medellín Futuro. Para hacer posible esta reflexión, esta vez el diálogo 4.creo se articula al evento 4 Ecologías Digitales, Presencias y Co-creación de la Virtualidad, el cual es organizado por el Grupo de Investigación Hipertrópico de la Universidad de Antioquia, el ITM, la Universidad Luis Amigó y la Universidad de Caldas. Y contamos con la presencia de 5 invitados importantes para el mejor desarrollo de este. Le damos la bienvenida a Álvaro Narváez Díaz, secretario de Cultura Ciudadana; Lázaro Antonio Mesa, director del Museo de Ciencias Naturales de La Salle; Esteban Gutiérrez, coordinador maestría en Artes Digitales del ITM; Dulfay Alejandro Arias, artesano y diseñador; Vianey Acevedo Serna, comunicador audiovisual, emprendedor y artesano. Ahora le doy paso a nuestra moderadora, Isabel Cristina Restrepo, profesora titular de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí presentes y también en las redes por las cuales se está transmitiendo este evento. Bueno, para comenzar a hablar de arte, innovación y pedagogía, tratando de construir estos diálogos en relación con un acontecer local, queremos hablar entonces de artesanía, de este quehacer de artesanía, y para eso queremos mirarlo desde diferentes perspectivas. Quiero comenzar dándole la bienvenida a Lázaro, uno de nuestros grandes invitados aquí en esta mesa de conversación. Lázaro, sabemos que estás dirigiendo el Museo de Ciencias de La Salle y en este momento están preparando una exposición sobre cerámica Alzate. Un tema bastante interesante para la ciudad de Medellín, nos conecta con lo histórico, con 2 personajes que en su momento estuvieron interconectados en un proceso de coleccionismo y creación cerámica. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa historia? También nos puedes contar qué es lo que está haciendo el museo en este momento y cómo se conecta entonces con esta reflexión por la artesanía. Claro, bueno, buenos días para todos y para todas. Creo que sin proponérnoslo, hablar de la cerámica Alzate es hablar de la convergencia entre la historia, la artesanía y lo artístico. Esos son 3 puntos que son fundamentales allí. Quiero invitarlos a una exposición que inauguraremos en mayo en el museo, que se llama Valoración y reinterpretación del pasado prehispánico durante el siglo XIX y principios del siglo XX en Antioquia, el caso de la cerámica Alzate. El nombre es muy rimbombante, pero pues básicamente se trata, Isabel, de abordar varios aspectos que son importantes para nosotros. El primero de ellos es, para mí, si nosotros en algún momento quisiéramos definirnos como antioqueños, si es que eso es lo que quisiéramos, partiríamos ¿de dónde? Entonces, si partimos de nuestro pasado prehispánico, ahí entrarían los hermanos Alzate, puesto que ellos en algún momento específico de nuestra historia, específicamente en el siglo XIX, pues lo que hicieron fue
si se pudiera decir así, una recreación de ese pasado prehispánico, pues no solamente de Antioquia, sino de otras regiones del país, muy influenciados por la colonización, si se pudiera llamar así, que hicimos del viejo Caldas. Entonces, los hermanos, perdón, el padre, que se llamaba Julián, los hijos, Luis, Miguel y Pascual, pues vieron una posibilidad allí. Los extranjeros tenían una gran atracción por la cerámica prehispánica, entre otras cosas porque en el mundo se discutía en ese momento lo siguiente: si hay una forma de contar la historia y esa forma de contar la historia es europea, ¿nosotros dónde vamos ahí? Porque lo que nosotros tenemos pues parece que no encaja muy bien dentro de esos esquemas clasificatorios. Y de manera muy amplia pues esto origina los americanismos. Entonces en ese momento pues la familia empieza a crear, porque padre y hijos creaban cada uno a su manera lo que consideraban que podía ser atractivo para un comprador extranjero, pero también muchas veces pensaron que el taller podía tener una huella, una identidad. Entonces cada pieza que iban creando empezó a ser realmente única. Entonces la cerámica Alzate es algo bien interesante porque nos pone a pensar en qué es original, en qué es una copia, en qué es patrimonial, qué es histórico, entre muchas otras cosas, o qué es museal y qué no, porque para acortar un poco la historia, pues museos de todas partes del mundo compraron la cerámica. En Berlín habían colecciones, en el Smithsonian habían colecciones, por citarles solo algunos museos. El Museo Nacional, uno de sus directores, compra colecciones, y por supuesto uno de nuestros grandes coleccionistas, Leocadio María Arango, cuya colección generaría después la del Museo del Oro. Todas estas colecciones estaban en todos estos lugares, hasta que de un momento a otro, 1912, hay un congreso de etnología y etnografía y se descubre la farsa. La pregunta, Isabel, es si realmente era una farsa o no lo era. Claro, es una muy buena pregunta y nos sitúa con temáticas muy contemporáneas, precisamente cuando se relaciona este quehacer manual de la artesanía con las posibilidades digitales. Se expanden ahí como mucho las opciones de creación, de difusión, de construcción cultural. Cuéntanos un poco cómo están pensando entonces en el ámbito del museo, darle visibilidad, digamos, a esos contenidos, a esas creaciones y hacerse esas preguntas precisamente por original y copia. Qué bien, pues por fortuna para nosotros contamos con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades. Nosotros somos un museo de ciencias naturales que tiene una particularidad, y es que depende de una Facultad de Artes y Humanidades y específicamente de un pregrado de Artes Visuales. El arte yo creo que es el escenario ideal para que nosotros podamos estar más cómodos, o por lo menos yo más cómodo, y contamos con la inmensa fortuna de tener una maestría en artes digitales, de la cual hace parte mi compañero Esteban Gutiérrez, él es el que la dirige, y la relación entre la maestría y el museo que permite que cuando ustedes lleguen allá y empiecen a ver esa exposición que tiene partes, es como toda exposición, va a tener un pequeño índice donde ustedes no solamente van a mirar la historia de Leocadio o de los Alzate y la alfarería, o qué era la relación que existía entre los eruditos de Antioquia, los expertos internacionales y la cerámica, sino que viene la parte más interesante, y es la valoración que nosotros le damos a eso hoy en el siglo XX, y cómo nosotros entonces, por la vía de lo digital, podemos construir dispositivos interactivos que le permitan a nuestros visitantes hacerse algunas preguntas. Isabel, por lo menos yo me hice algunas, y es: la cerámica Alzate es una respuesta a la demanda de objetos prehispánicos por parte de los eruditos extranjeros. ¿Qué es lo original? ¿Qué es la falsificación? ¿Qué es la artesanía? ¿Qué es lo popular? ¿Qué es el testimonio de un proceso histórico? ¿Qué es un objeto que entra a constituir la identidad de un pueblo? ¿Qué es un objeto museal? Los invito y esperemos
que con el dispositivo que Esteban creó, que tiene niveles de dificultad, pues uno pueda llegar a responderse por lo menos una de esas preguntas, o por qué no, las 6 preguntas que acabo de enunciar. Ahí, Lázaro, estás conectando asuntos muy interesantes cuando disponemos contenidos que van a una museografía. También estamos haciéndonos preguntas por el espectador, por la audiencia, por ese rol que tienen en la participación y en la construcción también de unas preguntas propias. Me parece entonces muy interesante aquí retomar el asunto de la pedagogía, cómo también un museo empieza a construir procesos de formación para otros públicos. Esteban, cuéntanos cómo desde tu experiencia en el trabajo con medios digitales, como artista, como investigador que hace parte de este equipo de ecología digital y se está pensando precisamente estos interrelacionamientos culturales, ¿qué nos puedes contar del proceso que has realizado precisamente para el desarrollo de esta interfaz didáctica que va a estar acompañando toda la museografía de la muestra? Gracias, Isabel, y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como bien dice Isabel y mi colega Lázaro, en la Facultad de Artes del ITM tenemos como un grupo muy interesante que permite reflexionar sobre nuestra contemporaneidad, ¿no? Sobre la cultura digital. Por un lado, tenemos una maestría en artes digitales que funciona como el aspecto académico investigativo. Por otro lado, tenemos un laboratorio en artes digitales que nos permite el desarrollo tecnológico. Y por otro lado, tenemos un centro de ciencias, el museo, que nos permite articular todas esas investigaciones y llevarlas a la esfera pública. Entonces, digamos que lo valioso de la facultad en el ITM es la posibilidad de unir estos 3 campos que, como pueden darse cuenta, involucran el arte, la ciencia y la tecnología, que creo que es un poco el tema de estos diálogos, ¿cierto? Y un poco el tema que existe en la cultura contemporánea. Entonces, dentro de esas posibilidades de diálogo interdisciplinar, se ha generado esta colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, y desde el laboratorio y la maestría hemos empezado un proceso de desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito del software, y básicamente lo que hacemos es desarrollar aplicaciones, videojuegos y otro tipo de interfaces digitales que tienen diferentes posibilidades de uso, ¿cierto? Como es una de las propiedades del material digital, su posibilidad de diversificar los contenidos, y en este caso lo que nos permite es hacer una ayuda pedagógica a la exposición o a las exposiciones que se realizan en el museo. Entonces, desde la maestría nos articulamos, y desde el laboratorio con nuestro ingeniero y coordinador del laboratorio que se llama Julián Cadavidi, que es el desarrollador de software principal, junto conmigo, que digamos que soy quien gestiona la parte visual y creativa de los proyectos y la información científica o desde las ciencias sociales que proviene del museo, pues tenemos una cadena de producción que nos permite generar programas de software que tienen una identidad específica cuando se encuentran en el museo, pero que a su vez pues son contenedores de muchos otros posibles contenidos. A lo que voy con esto es a que, digamos, y conectando con lo que ustedes venían hablando anteriormente, creo que en la actualidad estamos en Colombia y específicamente en Medellín, nos encontramos frente a una oportunidad de estar en un diálogo que es contemporáneo. A diferencia de las discusiones sobre las cerámicas alsáticas durante el siglo XX, en la cual, como bien decía Lázaro, hubo un grupo de pensadores europeos llegando a Colombia y interactuando y opinando sobre estos productos, la realidad contemporánea es que el pensamiento y las estructuras socioculturales de las tecnologías digitales se están construyendo. Es decir, no estamos a la retaguardia de un proceso de pensamiento, sino que estamos a la par con nuestros colegas europeos, con nuestros colegas asiáticos, con nuestros colegas de América del Norte, y yo creo que eso es una oportunidad para Medellín, para Colombia y para toda Latinoamérica de integrarse a discursos que son universales y que van a definir el rumbo de nosotros como humanos en este planeta, ¿no?
por supuesto lleno de problemas, todos los conocemos y creo que este no es el espacio de entrar en las problemáticas, pero sí lo que quiero señalar es que desde el ITM estamos pensando en cómo desde Medellín vamos a hablar con un diálogo que es universal. Y creo que en sintonía con esta invitación que nos hace la Secretaría, pues mi intervención acá finaliza dejando como esa ventana abierta para quienes están acá y para quienes nos están viendo, de integrarse a un diálogo que va mucho más allá, digamos, de nuestras cuitas y de nuestra realidad medellinense, y que va a tener impacto real a escala universal. Y yo creo que eso es muy interesante porque nos permite ser importantes con nuestra contemporaneidad. Creo que me desvié ya un poco de la pregunta, entonces voy a dejar acá. Esteban, antes de pasar, digamos, como a otro ámbito de la conversación, quisiera hacerte una pregunta. Hemos también hablado como de procesos digitales en los cuales, por lo menos en el marco del evento Ecologías Digitales, nos hacemos la pregunta por la presencia y la co-creación en la virtualidad. Quisiera preguntarte, en el desarrollo que están haciendo, ¿qué tipo de materialidad nos vamos a encontrar? ¿Va a ser, digamos, una propuesta interactiva que complementa la museografía física o vamos a tener acceso en páginas web? ¿Cómo se está visualizando el acceso, digamos, a ese desarrollo? Sobre todo pensándolo como en el posicionamiento local, pero también el diálogo con otras latitudes. Claro, sí. Como les estaba contando, las posibilidades de la información digital y el material digital es su potencial de variabilidad, ¿cierto? Cuando uno produce o desarrolla un producto digital, no es inamovible a su primer uso o a su primera salida a la esfera pública, sino que es un contenedor que gestiona procesos informáticos y que puede tomar muchas formas. Entonces, en ese sentido, y dando respuesta a tu pregunta, lo que va a pasar o lo que esperamos que pase tanto en el museo como desde el laboratorio y la maestría es que esto se vuelva, y haciendo además conexión con ecologías digitales, que se vuelva una ecología de interfaces multimediales que por un lado son aplicaciones que podrán ser visitadas a través de internet en un celular o en una tableta, pero también son interfaces digitales que van a estar en museo. Y eso, por supuesto, nos obliga a pensar dispositivos físicos, es decir, hardware, ¿cierto? Desarrollar dispositivos museográficos, que es el proyecto que llevamos con Julián Cadavid y mi persona, y desarrollar, digamos, desde el software hasta sus posibilidades de expresión en el mundo real, ¿cierto? Como te decía, Ecologías Digitales también ha sido como un espacio que nos ha llevado a pensar y digamos, la realidad de salud pública de los últimos 2 años, creo que a todos en la sociedad nos ha llevado a pensar cómo va a funcionar esto, qué transformaciones hay, y creo que la hibridación entre los dispositivos del mundo real y los dispositivos en entornos digitales pues es el camino más claro que hay en este momento. Muchas gracias, Esteban. Precisamente vinculando con esta palabra de hibridación, me parece muy importante que le demos la bienvenida y la palabra a Viani Acevedo, quien es un emprendedor, viene como de una formación como realizadora audiovisual y multimedial, y eso le da unos elementos muy interesantes para conectar esta materialidad digital con la materialidad física de la artesanía. Viane, bienvenido. Cuéntanos de tu emprendimiento, de Ceramic, cuéntanos un poco más de lo que ha sido todo este proceso. Gracias, Isabel, muchas gracias por esta invitación, nos sentimos de verdad muy honrados de estar en este panel tan importante, de personas tan expertas sobre el tema. Empecemos hablando un poco sobre cómo surge, y les quería mencionar las influencias. Pues yo soy del municipio de Guatapé, tengo todos mis amores y mis afectos por este municipio, allí crecí, empecé a desarrollar mi actividad profesional como realizador audiovisual, del cual pues se dieron diferentes actividades, no solamente en Guatapé, sino en toda la región del Oriente Antioqueño, en la ciudad de Medellín también. Y dentro de las actividades que he venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues se ha ido dando el tema del modelado 3D, hemos venido estudiando por mucho tiempo y vinculando el tema del 3D a nuestra actividad como realizador audiovisual.
En ese camino pues hemos aprendido a amar el tema de la cultura, del arte. El municipio de Guatapé es un pueblo que ofrece esa posibilidad de uno enamorarse porque cuando llegan al municipio de Guatapé las personas se encuentran ese impacto colorido de formas, de colores. Eso siempre lo he tenido presente en mi mente, en mi corazón, y llegó el momento en que todo se dio. Empezamos como a juntar todas esas cositas, el amor por Guatapé, el tema del modelado 3D, toda la parte de realización audiovisual que nos da una mirada un poco amplia en el tema visual. Entonces, cuando empezaron a salir las impresoras 3D, por allá hace como unos 6 años que se empezaron ya a popularizar, porque la impresión 3D lleva muchísimo tiempo de uso, empezamos a poder domesticar esas impresoras, y para un modelador 3D en realidad eso es magia, poder tener algo en nuestra mente, procesarlo digitalmente, o sea, convertir bits básicamente a algo real, es mágico. Y empezamos como ese camino de exploración que nos ha llevado a la experimentación, a ensayar no solamente con diferentes tipos de impresión, con diferentes materiales, y unimos todo eso, ¿cierto? Cuando pensamos qué hacer, o sea, cómo mezclamos todo eso y sacamos algo, yo tengo algunas influencias también del Carmen de Viboral, porque tengo muchos amigos y he visitado talleres en el Carmen, siempre me ha apasionado el tema de la cerámica. Eso hizo clic en algún momento y en las conversaciones con mi esposa Carmen Elena, con quien he venido desarrollando todo ese proceso de la mano, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vinculamos el Zócalo con la impresión 3D y lo llevamos a una posibilidad comercial? Porque el municipio de Guatapé nos ofrece esa posibilidad comercial. Al menos 500.000 personas a 2019 visitaron el municipio de Guatapé. Hay una gran posibilidad ahí de esas personas cautivas que podemos impactar, y de ahí empezó como a surgir el tema. Entonces empezamos la exploración, empezamos a modelar, empezamos a imprimir, a sacar diferentes versiones, y ya vimos que tomó forma el tema de lo comercial y del negocio, después de 1 año, 2 años de exploración, en donde tuvimos que aprender a hacer la cerámica porque no existe como una academia o algo en donde tú vayas y aprendas a hacer la cerámica, aparte de que la cerámica tiene muchísimos caminos y muchísimas posibilidades, pues nos tocó en pandemia ponernos a hacer moldes, hacer una cantidad infinita de moldes para poder lograr el molde ideal, y fueron surgiendo las cosas, se fueron dando, fuimos incluyendo piezas, luego entró el SENA a apoyarnos, conoció el proyecto y nos invitaron a ser parte del tema de Fondo Emprender, de ese Capital Semilla. Nos presentamos, fue un proceso difícil porque ahí hay que garantizar el tema de la viabilidad del proyecto, y afortunadamente ha gustado mucho, ganamos ese beneficio, y en ese momento estamos a punto de salir al mercado y de poner el proyecto en marcha. Entonces, es una mezcla entre lo tradicional, lo ancestral, podríamos decirlo, porque la cerámica es milenaria, y llega la posibilidad de la impresión 3D y nos da ese camino, nos da el paso, nos dice por aquí se puede hacer, porque sin eso no podríamos estar acá. O sea, la conexión es una impresora aquí en este proceso. Sin eso no lo podríamos hacer. Pasamos del diseño en el computador a una impresión en 3D, a unos moldes, y ahí se fue el proceso que ya conocemos de la cerámica. Trabajamos cerámica con la técnica bajo esmalte. La impresión nos ayuda no solamente a crear las piezas, sino también a solucionar los temas de la pintura, por ejemplo, porque la pintura en este proceso es un cuello de botella. Si tú no logras encontrar la manera de aplicar ese color a la cerámica, no vas a poder trabajarlo. El pincel es algo difícil. En el Carmen de Viboral la técnica es de mucha experiencia, con personas que llevan aprendiendo muchísimo tiempo, y sus formas tradicionales, que ya son patrimonio, son muy establecidas, y nosotros no teníamos esa posibilidad. O sea, nosotros trabajamos la pintura gracias a la impresión 3D, porque sin la impresión 3D, para hacer máscaras y poder ocultar unas partes y exponer otras, no podríamos hacerlo, y la aplicamos con aerógrafo. Entonces esa es una de las maneras que nosotros trabajamos la pintura. Sin eso no podríamos estar acá sentados. Entonces la impresión 3D para nosotros, y esa conversación en lo digital, lo es todo absolutamente.
Yani, muchas gracias. Vemos aquí ejemplos como que resumen un poco todo ese proceso de diálogos entre lo digital y lo análogo y podemos observar, ahorita hablábamos de materialidades, cómo se convergen esas materialidades y converge también toda una formación y una identidad tuya propia con cultura, con tu región, que creo que se alimenta y se articula también con muchas de las preguntas que tenemos todos en este panel. Lo tecnológico aquí también marca un diálogo, una relación muy importante y quiero entonces darte la bienvenida, Dulfa y Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido, pues es un gusto tenerte. Sabemos también que desde otro ámbito de lo artesanal, el trabajo con la madera, has entrado a integrar componentes tecnológicos en ese proceso de desarrollo creativo y de diseño de artesanías. ¿Podrías contarnos un poco de ese proceso? Claro, muchas gracias, Isabel, y gracias a los que están en este momento acompañándonos. Pues como muy bien lo presentan, yo soy diseñador hace unos 20 años más o menos en ese mismo orden, perdón, soy artesano y luego soy diseñador. En un tiempo combino esos dos conocimientos y empiezo a desarrollar una propuesta de artesanía contemporánea que es implementando un poquito la modernidad, en este caso el láser. Voy a presentar. Claro, claro que sí. Es un objeto musical africano, se llama kalimba. Ya de por sí este instrumento cuenta una historia, por ser como creado en otro lugar del mundo, en África, y por esa emoción pues que siento por lo musical y mezclado con lo artesanal y contagiado por la modernidad de las nuevas herramientas que tenemos para trabajar, empiezo a darle una forma y una estética muy propia, pues llevándole a ese objeto que era ancestral o tenía una historia muy antigua y lo pongo ahorita en la actualidad como un objeto, una artesanía contemporánea, ya que le combino láser, proceso de grabado láser, en CNC se hace otro proceso que es para adaptar las piezas metálicas que tengo acá, y lo artesanal empieza la talla y procesos de como si fuera joyería, el trabajo del metal. Esa es una kalimba, que me gusta mucho esta pieza. Tiene un sonido muy bello. Sí, bueno, y dentro de lo artesanal, pues, y llevándolo a este momento, en la época que estamos, a veces pienso, se me viene una frase, que los artesanos somos como unos programadores análogos. Pues está la programación digital moderna, pero nosotros como artesanos nos convertimos como en programadores análogos, en el sentido en que a cada objeto que hacemos le incorporamos como una información, le inyectamos una información que es la que queremos transmitir a las personas para que conozcan no solo acerca de nosotros, sino acerca de una historia. Posiblemente yo estoy hablando de un artefacto que es fabricado en otro país, pero lo estoy conectando con la música, le estoy inyectando la modernidad, que es el tema láser, el CNC, y ya. Entonces, esa es como la opción que yo veo como información para los artesanos, pues la conexión que hay entre la modernidad y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Esa articulación de artesanal digital es muy potente en este diálogo. Ahorita quiero darte la palabra, secretario Álvaro Narváez. Hemos estado ubicando toda esta conversación en el marco de Diálogos 4. Creo, y sé que ahí hay preguntas importantes sobre transferencia del conocimiento, relacionamiento de diferentes sectores. Quisiera preguntarle cómo ve, digamos, estas preguntas que emergen de identidad, de trabajo con lo artesanal y creativo, en relación con los medios digitales y las relaciones análogas, sobre todo pensando en estas dinámicas de ciudad, de lo que vivimos y de lo que se proyecta, pero que también nos conecta con la historia. Bueno, muy buenos días a quienes nos ven, a los y las artesanas que nos acompañan, al equipo, a ustedes. Digamos que esta apuesta y hablar un poco de esta apuesta de Diálogos 4. Creo desde la Secretaría de Cultura tiene que ver mucho con precisamente hacernos las preguntas desde cómo el arte, la cultura tienen un pensamiento científico y cómo desde ese pensamiento científico que obedece directamente
a las posibilidades de investigar, de profundizar en temas que a veces para la ciudadanía no son muy comunes. Este espacio se convierte precisamente en el lugar de la reflexión y tiene ese tema de 4 puntos, creo, pensando precisamente en una nueva vocación de ciudad, una ciudad que va a ser distrito o que ya es distrito de ciencia, tecnología e innovación, pero que eso pone un reto de futuro. Y cuando la administración crea el Plan de Desarrollo Medellín Futuro y el alcalde pone como meta entregar 150.000 computadores, es decir, un computador por cada niño y joven de la ciudad, pues nos ponen un reto a todo lo que ha sido, digamos, la creación artística como en Medellín la veníamos planteando. Pero ya hacía mucho rato, Isa, y a mí me alegra mucho encontrarnos aquí. Desde la década pasada pues ya veníamos pensando en la Universidad de Antioquia precisamente con Hipertrópico en esa convergencia del arte, la ciencia, la tecnología y cómo iba a plantearse el futuro del arte y la creación en la ciudad sin perder la pregunta por las problemáticas cotidianas, los dolores que la ciudad vive, la experiencia poética, la rentabilidad emocional que genera y la transformación cultural y social que ha hecho el arte en Medellín. Pero yo creo que hoy llegamos a un tope, es decir, ya no hemos resuelto todos los problemas y no los vamos a resolver, pero el arte y la cultura de Medellín dieron el salto hoy a tener un espacio de reflexión y de creación muy amplio que necesita nuevas conexiones, esas conexiones de las que tú hablabas, de poder reinterpretar lo tradicional, no como un asunto de, digamos, sagrado, de conservación profunda, sino precisamente cómo mantener la memoria, la tradición a través de unas nuevas maneras de conectarse e integrar las nuevas tecnologías al proceso. Cuando uno ve el proceso de la cerámica Alzate, que además es encantador esa historia, porque para mí incluso la cerámica Alzate se convierte en como no solamente crear una identidad cerámica basada en una reinterpretación de lo que era, digamos, lo precolombino, pero también se convierte en una salida para la conservación de nuestro patrimonio, porque al hacer una cerámica nueva que pareciera que es una copia, realmente lo que está haciendo es diciendo si esto es hay un mercado y hay una posibilidad de conexión, no soy original, pero doy al mundo y cuento, y es básicamente esto es o no es original, es o no es tradicional, eso no es el objeto único. Claro que sí, es decir, cada objeto va teniendo su identidad, digamos, en lo que se plantea en el proceso creativo, y es que va impregnado precisamente de lo que tiene la creación, que es un nivel simbólico invisible que se revela en las emociones que la sociedad vive. Y esa es la pregunta hoy, digamos, dentro de la Secretaría, y es cómo el arte, la ciencia, la tecnología y el arte digital van a transformar la ciudad. Y no podemos olvidar que solamente se conserva la tradición si la actualizamos, si la podemos poner en otros lenguajes y en otros lugares, y que si el reto del mundo es que se va a hacer una cuarta revolución industrial, que de hecho está pasando, ¿cuál es nuestro reto ahí para que la ciudad siga manteniendo sus múltiples identidades sin perder lo que configura un territorio, que son las conexiones? Entonces, ¿cómo nos conectamos con un mundo que hoy es cada vez más digital, manteniendo, digamos, la pregunta por nuestras reflexiones sociales, culturales? Y además, hacernos la pregunta por eso de la economía. Es decir, hoy es necesario que el intercambio de valor, yo no hablo nunca de que la economía sea solamente monetaria, es decir, hay muchos
modelos de intercambio que generan unas economías, porque finalmente ¿para qué sirve el dinero? Para buscar también una felicidad. ¿Y para qué sirve la creación? Para encontrarse y liberar y encontrar y buscar maneras de ser feliz. Entonces, en esa relación nosotros planteamos la economía creativa precisamente como un proceso de resignificación de lo que somos como creadores, pero a la vez la conexión con el mundo y con unas audiencias, unos públicos que entran ahí. Y no solamente en temas de riqueza monetaria, sino de lo que implica en una transformación de ciudad, la integración del arte, la ciencia, la tecnología, en una ciudad que hoy ya es una ciudad del mundo y que es una ciudad cultural. No en vano somos una ciudad creativa inscrita en las ciudades de turismo creativo del mundo. No en vano, hoy Medellín es reconocida por la transformación que ha hecho a través del arte y la cultura para ser una ciudad más resiliente y sobre todo con una disminución de la pobreza multidimensional, que aún es muy grande el abismo, pero que solamente el arte, la cultura, la creatividad y el juego económico nos va a permitir eso. Y el mundo digital hoy es un camino para seguir ahondando en la transformación de la ciudad. Gracias, secretario. Precisamente ya poniendo aquí el tema, los medios digitales con esa posibilidad de transformación, quisiera retomar a Lázaro y a Esteban, como ubicar la conversación y tratar de ver en esa historia, en ese rastreo de las formas de hacer que se da en la revisión que hacen de la colección Cerámica Alzate, ¿qué elementos encuentran ustedes que pueden aún ser pertinentes, que dialogan con esta contemporaneidad digital, sean las formas de producción, de desarrollo estilístico o precisamente en esa relación entre original y copia? A veces tenemos la tendencia a pensar que todo lo que viene en los medios digitales es absolutamente nuevo, pero muchas veces uno encuentra unas resonancias y unas conexiones muy grandes precisamente con el quehacer histórico desde la tradición. No sé, Lázaro, ¿qué puedas decir al respecto? Muchas cosas, tantas que me quedaría aquí robándole el tiempo a los otros conferencistas y no está bien. Pero lo primero que debo decirles es lo siguiente: hay que entender diversos momentos históricos con diversas particularidades históricas que conllevan a valorar una expresión material de maneras muy distintas. Lo primero, no hay que obviar el hecho de que la mayor colección de cerámica Alzate la tenía un hombre económicamente bastante pudiente que recibe una herencia de sus tías, que es dueño de minas de oro en Antioquia y que como parte de su afición, diría yo casi que de una manera de mantenerse vivo, empieza a hacer colecciones desde los 9 años, que es Leocadio María Arango. Entonces estamos hablando de una persona económicamente muy pudiente, muy rica, que adquiere un bien y eso ya le está dando una connotación específica. Lo que sucede en la esfera del arte con el coleccionista. Lo segundo, que es que Leocadio le dice a las academias de historia, bueno, esto que yo tengo ¿es original o no lo es? Y las academias de historia le responden que lo que él tiene sí tiene ese viso de originalidad. La Academia Departamental de Historia le dice, en cabeza de los eruditos de aquel momento, eso que usted tiene, eso es verdad. Entonces, dos fuentes que validan un objeto: la del gran coleccionista, que económicamente tiene la gran colección, y la de los grandes eruditos, que finalmente terminan diciéndole, eso que usted tiene es completamente cierto, eso es completamente veraz. Pero resulta, como les venía diciendo ahora, que ya en 1912, extranjeros, una metrópoli del conocimiento, nos dice, eso no es verdad, eso que ustedes tienen no pertenece a ninguna comunidad prehispánica. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que es lo que a mí más me llama la atención, Isabel, y que uno puede generar vínculos con muchas cosas. Y es como si cuando yo le digo algo que no es cierto, que no es veraz, lo termino por validar. Pero lo termino por validar porque hay otros actores sociales que le han dado ese valor que es importante. Entonces lo primero que hace
El padre, me perdonarán por la pronunciación de Lachaud, es decir, vea, esas figuras, si bien no son originales de un grupo precolombino, sí tienen una cantidad de detalles que denotan que hubo observación de la naturaleza, que hubo libertad de interpretación, que hubo independencia de impresión, es decir, eso es la obra de un gran artista. Ojo pues, primero fueron prehispánicas, luego fueron copia, y este ya nos dice, esto es arte, y nos sustenta la razón por la que es arte. Ya luego empiezan a mirarlo y dicen, venga, pero es que no puede ser falsificación, pero ¿por qué no lo puede ser? Porque es que no es copia del original. Y ahí viene lo interesante. Hay un artículo pues, que recomendaría de Luis Fernando Vélez, de 1963, sobre la cerámica Alzate, donde Pascual, uno de los hijos, al parecer en una historia que tiene más de ficción que real, dice que él copiaba las imágenes que aparecían en el compendio de Manuel Uribe Ángel sobre Antioquia, la geografía general y el compendio histórico de Antioquia de 1885. Es mentira porque luego Luis Fernando se da cuenta que la edad no le hubiera dado para copiarlo y que en el compendio aparece la cerámica Alzate, pero bueno, no voy a hablar de eso, sino que ellos dicen, a ver, un momentico, ¿él copió de un libro o no copió de un libro? Parece que no copió, entonces si no copió, él creó, y si no creó, pues entonces él es un ejecutor de la obra. Entonces ahí se le suma otro elemento interesante. Viene una que es todavía más particular, la posición de los extranjeros. Pues muy simple, eso no es prehispánico, eso es arte popular. Entonces miren la nueva connotación que tiene. Ojo, es prehispánico, eso es falso, eso es artístico, eso es artesanal o eso es popular. 5 categorías que el arte ha discutido, pues sí, no es el momento de discutirlas, pero siguen estando en vigencia. Y termino con esto, Isa. Empieza uno a preguntarse entonces, vení, ¿y esto que crearon finalmente qué fue? Cada uno de los hermanos, incluyendo el papá, o sea, Julián, Luis, Miguel y finalmente Pascual, tuvo su forma de crear cerámica. Y todas, bueno, por lo menos 3 tenían una particularidad, el color negro. Y parece que el papá tenía una forma de quemar la cerámica que le daba ese color. Pero ellos en el fondo tenían una idea y era, superemos esas creaciones que yo no estoy copiando, que ni siquiera estoy reinterpretando, porque es que no es que yo vea un retablo quimbaya y yo voy a hacer un retablo quimbaya, no, yo pienso y voy a hacer de esto un objeto del que yo vea cosas de la naturaleza y plasme en la cerámica. Entonces, ellos finalmente querían hacer una cerámica que fuera la Alzate, con sus particularidades estilísticas, técnicas, de forma, circulación, apropiación, compra y valoración, que se la hicieron los arqueólogos, no solamente, perdón, eso es un anacronismo, los eruditos de Antioquia del siglo XIX y los expertos mundiales. Finalmente, ¿qué pasa? Que una pieza empieza a convertirse también en un testimonio histórico. La pregunta es, ¿la queremos hacer testimonio histórico? Porque dependiendo del autor que os leas, te va a decir, es que es porque es el ingenio paisa, cosa pues que a mí me parece desastrosa porque es como estar validando el hecho de que yo time a otro. No, para mí es interesante por todo lo que acabo de decir, porque es proceso histórico, porque pone en jaque comunidades académicas, porque es creación, porque pone en jaque el mundo de la historia del arte. Porque toda la cerámica Alzate, entiendan, circuló por todo el mundo. Unas personas en Antioquia hicieron circular a mediados del siglo XIX, principios del XX. Inclusive después de que la gente se dio cuenta que no era original, siguieron vendiéndola. Porque ¿qué hizo Pascual? Eso salió en el periódico El Espectador del 18 de mayo de 1920, se fue de Medellín para Cartagena, allá no leen El Espectador y siguió vendiendo. Pero bueno, Isa, qué pena la pasión por esta cerámica. Claro, no es que cuando estas historias llegan y contadas y narradas con todo el conocimiento que tienen, nos abre un campo que pudiéramos seguir, retomando un poco algunos de los asuntos que señalas y dándole la palabra a Esteban como de una manera muy concreta. ¿Cómo ves ese asunto de tratar de posicionar un estilo, de generar unos desarrollos creativos precisamente en diálogo, en el revisar cerámica Alzate con medios digitales ahorita?
Sí, me gustaría hilvanar un par de ideas que han salido acá que me resultan muy interesantes y empezar por lo siguiente. La característica fundamental de los humanos es la capacidad de sistematizar la experiencia, ¿cierto? Eso quiere decir construir conocimiento. Y el conocimiento es un patrimonio universal, el que construye un individuo, el que construye una comunidad y el que construye, digamos, una etapa histórica. Es universal. Sobre ese conocimiento, y como bien decías, se desarrollan una serie de códigos que llamamos lenguajes. Y en ese sentido es equivalente la programación digital que la construcción artesanal u otro tipo de productos culturales. Son formas de codificar esa experiencia, construir conocimiento y transmitirla a nuestros congéneres, ¿cierto? Después está la posibilidad de inscribir discursos sobre esas realidades, que es un poco lo que hemos venido hablando acá, ¿no? El discurso político, el discurso antropológico, el discurso de unos extranjeros europeos sobre la realidad contextual de estas personas en un momento dado, los discursos contemporáneos que estamos construyendo nosotros, y eso empieza a disgregar un poco esta posibilidad de generar conocimiento universal, lo particulariza y lo mete en circuitos de consumo económico y de otro tipo. Y a lo que voy con todo esto es a que todas estas ideas de la copia, de poseer las ideas por parte de grupos, instituciones o personas, son construcciones discursivas de nuestras estructuras socioculturales que son impuestas sobre una realidad que es mucho más continua, ¿cierto? Y en ese sentido, hoy en día estamos hablando de tecnologías digitales y como bien dijiste en la introducción anterior, parece que estuviéramos hablando de algo nuevo. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de el estado actual de la cultura humana. Y ese estado actual es completamente dependiente del desarrollo histórico de esa cultura. Por lo tanto, no es un proceso necesariamente de avance y no es necesariamente un proceso de ruptura, sino que es un proceso en el que converge conocimiento desde diferentes esferas y empieza a generar actualizaciones, que en este caso esas actualizaciones son estas tecnologías. Y ya para cerrar, digamos, lo pertinente de todo este cuento que acabo de echar es que la característica de las tecnologías digitales es que utilizan un tipo de formateo de la información, ¿cierto? Un lenguaje, que es el código digital, que vuelve a universalizar todo ese pensamiento que habíamos disgregado a lo largo de los últimos 2000 años, ¿cierto? La creación de prácticas que eran separadas, de categorías estéticas, la separación del conocimiento en música, literatura, artes visuales, del conocimiento en ciencias, ingenierías, etcétera, etcétera. Hoy en día, desde mediados del siglo XX, empieza a convergir porque la naturaleza de la información digital es que puede homologar todo. Y por eso es que nos encontramos acá hablando un antropólogo de cómo esas tecnologías afectan un museo, ¿cierto? Un secretario de Cultura hablando de todo el potencial de usufructura económica, pero también patrimonial y cultural a través de las tecnologías. Nos encontramos con colegas que están implementando recursos tecnológicos para el desarrollo de prácticas que digamos que en principio no consideramos como prácticas de la cultura digital, sino de la cultura predigital. Lo que nos permite eso es que este lenguaje, estas estructuras tecnológicas, permiten la llegada de vuelta de todo ese conocimiento a una red de pensamiento que permite homologar y empezar de nuevo a pensar que hay una posibilidad de conocimiento universal. Y yo creo que eso es una potencia muy valiosa de nuestro momento histórico, ¿cierto? Somos afortunados a pesar de las dificultades que tiene la humanidad de vivir en una época donde realmente está sucediendo una transformación que dependerá de nosotros ver si es una transformación positiva o negativa, pero sí creo que hay un círculo de nosotros como especie en términos de que hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico en el cual
la tecnología tiene algún tipo de equivalencia con la forma en que nosotros pensamos, que es una forma de pensamiento que universaliza toda la experiencia. Entonces, diría yo, para cerrar, que nos encontramos frente a esa oportunidad y es una oportunidad que debería sumar y unir, ¿cierto? Esa es como yo creo que la expectativa que todos tenemos. Y bueno, pues dependerá de este tipo de encuentros también seguir reflexionando sobre qué es lo que va a pasar más adelante. Claro, Esteban, y me haces pensar ahorita cuando mencionabas asuntos como rupturas o continuidades, me gustaría preguntarte, Vianney, ya desde una perspectiva más del sector artesanal, del emprendimiento, y vinculándolo con una de esas palabras que están en el título de este diálogo, la innovación. Me gustaría preguntarte, Vianney, desde esa práctica, desde lo que estás haciendo, ¿cómo visualizas los procesos de innovación desde ese hacer que estás marcando día a día con el emprendimiento? Ok. La innovación yo creo que hace parte de nuestro proceso. No quisiera pensar aquí que quede la idea de que estamos inventando nosotros. En realidad lo que estamos haciendo es acomodándonos un poco, tratando de encontrar el punto en donde lo que hemos venido haciendo dialoga con lo que ya conocíamos artesanalmente y en el pasado de cómo se venían trabajando todo este tipo de cosas. Yo creo que la innovación, sobre todo en el proyecto de Ceramic, tiene que ver con cómo solucionamos problemas, porque hacer cerámica tiene sus detalles, tiene sus problemas, y lo que nosotros hemos venido haciendo es ir viendo cómo solucionamos a través de los nuevos procesos que estamos desarrollando el tema. Por ejemplo, hablando de la parte comercial, ¿cómo hacemos para hacer viable este negocio en los procesos y en los tiempos? ¿Sí? La impresión a nosotros nos ayuda a agilizar los temas de elaboración de moldes, por ejemplo. Entonces hemos creado unas piezas, no las tengo acá, pero lo que nos ayuda es ahorrar 2 o 3 horas en la elaboración de un molde, que finalmente vuelven el proceso más viable comercialmente, ¿cierto? Lo que a mí más me interesa o me llama la atención de nuestro proceso es que en la parte patrimonial estamos teniendo un cuidado en conservar lo que ya tenemos en el municipio de Guatapé, porque estas formas que ustedes ven ahí, estos zócalos no nos los hemos inventado nosotros, lo que estamos haciendo es tomarlos e implementarlos en unos objetos que nosotros queremos que sean utilitarios, que no sean solamente souvenirs, sino que dialoguen e interactúen con las personas en su día a día. Por eso queremos hacer vajillas, queremos hacer materas, cucharones, saleros, servilleteros y una cantidad de objetos que van a estar en las mesas, que se van a usar diariamente. Entonces nos salimos un poco de ese tema del souvenir y lo plasmamos en unas figuras y unos objetos que son tradicionales y que finalmente lo que estamos haciendo nosotros es conservando un poco el patrimonio. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta con el tema de la innovación, pero lo que queremos hacer es de nuestros procesos de creación y de reinterpretación, de ensayo y error, que surja algo que conserve el patrimonio, que nos ayude a contar la historia del Zócalo en el municipio de Guatapé, y si no es con ese elemento de la innovación hubiera sido muy complicado llegar a ese punto. No, gracias, Vianney. Claro que sí, esa capacidad de resolver problemas como la semilla para la invención es muy potente. Dulfay, nuevamente contigo, me gustaría como direccionar un poco la pregunta, como ya empezamos a cerrar, y sé que tienes un conocimiento del sector de la artesanía aquí en la ciudad, también desde tu práctica, pero un conocimiento un poco más amplio. Me gustaría que nos contaras si identificas algunas posibilidades, retos, oportunidades que se dan con lo digital para el sector, para ese posicionamiento de no solamente fortalecimiento, sino de expansión, digamos, a futuro, desde diferentes posicionamientos socioculturales. Claro, Isabel, muchas gracias. En otro momento veía muy difícil que abordáramos la modernidad o que estuviéramos conectados con ese tema tecnológico tanto como ahora.
pero vea que lo logramos, ¿cierto? Ya estamos trabajando con él, se nos volvió otro brazo más y digamos que esa es la oportunidad que tenemos ya como artesanos y muchos otros trabajos que hay en la ciudad para empezar a encontrar otras posibilidades. Como hablaba ahora, el producto lo hacemos con una intención que comunique, pero en este caso necesitamos un apoyo además para que ese producto de verdad sí comunique y sea más masiva la comunicación, en este caso las tecnologías y este brazo que tenemos tecnológico del tema virtual, y que ya digamos de alguna manera el miedo mermó, porque ya estamos ahí trabajando con eso, pues se nos volvió una gran posibilidad para nosotros y creo que sigue siendo importante mientras estemos con esa idea de adaptarnos, o sea, no ir con miedo a no dar los pasos que son necesarios, pero sí podemos llegar allá. Muchísimas gracias. Ahorita ya como para empezar a cerrar esta primera parte, ahorita darle la palabra, digamos, a algunos de ustedes que estén interesados en hacer preguntas. Quiero darle la palabra al secretario un poco para que termine trazando unas conclusiones, unas líneas que nos permitan identificar estas posibilidades de relacionamiento entre arte, innovación y pedagogía desde este acontecer del quehacer artesanal. Sí, yo creo que el tema precisamente de innovación es no crear algo nuevo. La innovación es precisamente en cómo resolver problemas y cómo resolver problemas que generen una interacción con una sociedad y que además permita un intercambio de ese conocimiento. Yo creo que hoy el gran reto es precisamente plantearnos cómo los contenidos, cómo todo lo que estamos creando empieza a tener más valor que lo que antes tenían los contenedores. Los contenedores, que eran los espacios de exhibición de las artes en general, siempre habían marcado el histórico de conexión con las audiencias. Hoy los contenidos, en su transformación digital, en su transformación creativa, en la resolución de problemas de una sociedad o de una persona o de un imaginario, lo que empiezan a plantearnos es que estamos haciendo un cambio hacia un nuevo panorama, un panorama que definitivamente transformará lo que conocemos como humanidad. Y se sabe muy bien que hoy no solamente se programan impresoras 3D para hacer moldes, sino que se programan muchos temas biológicos, se programan muchos temas de otras realidades que nos van a conectar, y el espacio que nosotros hoy tenemos que propiciar es el espacio del diálogo y de la investigación, porque hay que hacer, digamos, bien las cosas en el sentido en que este cambio no puede dejar por fuera a las relaciones sociales y culturales que vivimos, que al contrario lo que tiene que servir es para que una sociedad como la nuestra se conecte más con otras realidades. Hoy Medellín no es una ciudad que esté alejada de las realidades del mundo, tú lo decías ahora, nosotros estamos a la par de muchos procesos. ¿Qué nos falta? Ahondar en cuáles son las falencias que hoy tenemos de investigación, de educación, de formación, para que podamos estar mucho más conectados con esas otras realidades que a veces parecen que son mejores. Y tú lo has vivido, Isa, cuando has estado en Estados Unidos, que nos damos cuenta del potencial y la innovación creativa que tenemos en la ciudad, pero que a veces es un poco también subvalorada por nosotros mismos, cuando hoy lo que estamos planteando es un montón de soluciones tecnológicas y creativas que nos permiten estar a la vanguardia de muchas de las preguntas que el mundo se está haciendo en arte, en tecnología, en conexión urbana, en todo lo que implica una transformación social, cultural y de una ciudad. Yo creo que cada vez ahondar más en que el contenido, lo creativo, se posicione para conectarnos
de una manera diferente y para entender que sin esos contenidos nosotros no vamos a poder construir realmente una ciudad, y eso tiene un rigor científico, un rigor de preguntas, un rigor académico y un rigor del reconocimiento de dónde venimos y qué es lo que nos hace, digamos, ser una sociedad y una cultura como la que vivimos hoy, de caras a una transformación que estamos viviendo y que hoy nos pone y nos plantea desde el ámbito legislativo, político, jurídico, como también desde la transformación a una ciudad que cambia vocaciones económicas profundamente hacia el futuro. Gracias, secretario. Se trazan aquí unas líneas muy interesantes en las cuales esta pregunta por la identidad, por el quehacer artesanal, artístico, mediado por lo digital, nos suscita preguntas muy históricas para conocer nuestro pasado, identificar el presente y podernos proyectar al futuro. Yo creo que es un asunto muy importante que compete a todos. En esa dirección y un poco también para que ampliemos al marco de referencias, queremos invitarlos en el marco de ecologías digitales. Vamos a tener esta semana 2 exposiciones, una precisamente de muestra académica de estudiantes que vienen trabajando, pensando las artes con medios digitales, va a estar en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, inaugura el jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde, y tenemos otra muestra que va a estar el 1 de abril inaugurando también a las 4 en el Palacio de la Cultura, y están muy invitados para que nos acompañen, vean otras visiones, identifiquen otras formas de hacer desde lo creativo, desde el asunto artístico relacionado con la tecnología, y estas exposiciones las van a poder ver. La del Palacio va a estar hasta principios del mes de junio, y la del Centro Cultural va a estar durante el mes de marzo. Quiero entonces darle las gracias por esta conversación inicial, pero no dejar el espacio, no cerrar antes sin invitar a nuestros asistentes. Si alguno tiene alguna pregunta, puede venir. Aquí vamos a tener el micrófono abierto. Sara nos va a ayudar con las preguntas. Entonces están muy invitados si quieren hacernos como algún comentario, reflexión o una pregunta que tengan. ¿Te puedes acercar acá al frente, por favor? Puedes venir al micrófono. Acá. Buenos días. He observado pues que en muchas preguntas pues de este diálogo, y yo quiero pues como sumar una más, es el tema, y usted lo mencionaba ahorita, la palabra identidad, y aquí el compañero lo tiene pues como muy bien planteado con el tema de Guatapé. Y yo he estado pues como artesano, mi pregunta es como artesano, he venido pues como en todos esos años haciéndome la pregunta y analizando, y también he notado que muchas personas nos hacemos las mismas preguntas, y es el tema de la identidad de Medellín. Guatapé lo tiene muy bien marcado con el tema de los zócalos, también lo tiene Jericó con el Carriel, el Carmen de Iboral con la cerámica y así sucesivamente, pero entonces desde nuestros antepasados también descubro que nos ha perdido como un poquitico la identidad de Medellín. Preguntarnos cuál es hoy la identidad de Medellín, teniendo en cuenta que es una ciudad muy cultural, que llega el extranjero, y entonces, ¿qué es lo que realmente denota Medellín como esa identidad? Si es la parte arquitectónica o la parte natural, o es el metro, o qué pudiera ser. Entonces pienso que desde la administración municipal y también en acompañamiento con los artesanos y con muchas personas, Medellín, pienso que nos hace falta eso, o esa es mi pregunta, ¿cuál es la identidad para hoy? Gracias. No, gracias a ti por tu pregunta, secretario. ¿De pronto tiene alguna opinión, respuesta? No. Es una pregunta muy interesante. Lázaro. Siquiera Lázaro entró. A ver, no, yo creo que hay identidades, no hay una identidad, hay una multiplicidad. Yo voy a hablar de lo que configura una ciudad como Medellín, y hay un tema que denota definitivamente esa transformación de una ciudad, y es, nosotros siempre habíamos hablado
en términos, y voy a hablar en términos así generales, un poco más desde lo administrativo político, de unos modelos de identidad que hemos determinado como los paisas, ¿cierto? Entonces siempre se ha jugado con una figura de sombrero, poncho, carriel, digamos como en un principio, pero resulta que es que Medellín no es eso. Medellín es una cantidad de desplazamientos, de violencias, de comunidades indígenas, de comunidades afro, de resultado de desarraigos de un país y de un territorio, de todas las dimensiones. Por eso hoy definir una identidad de Medellín se hace muy complejo. Lo que nosotros hoy seguramente estamos construyendo como ciudad es una identificación territorial de un espacio con múltiples maneras de interpretación poética de acuerdo a todos esos híbridos culturales que es la ciudad. Y hoy más empieza otro proceso ese de violencias y hoy unas migraciones no solamente venezolanas, que es como lo que tenemos en el panorama, sino de turismo que empieza a asumir la transformación de una ciudad, porque una ciudad que empieza a recibir otras miradas empieza también a cambiar sus procesos. Entonces yo diría que lo que podemos encontrar y como para hablar de un punto es mucho más de en dónde quiero construir es precisamente eso que él, por ejemplo, identifica en este objeto. Este objeto no es de Medellín, pero hoy es un proceso de único que se construye en una ciudad como Medellín, que reinterpreta otros procesos culturales y que se empieza a arraigar como nuestro y que empezamos a tenerlo como conexión. Es una pregunta que incluso la anoté aquí porque entonces me deja a mí la tarea de empezar a plantear un diálogo 4. Creo hacia cuáles son las identidades y los cruces culturales que hoy Medellín tiene y hacia dónde también tenemos que interpretar y preguntarnos por eso, por quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros símbolos de identificación. Yo recuerdo, para terminar así, una profe, Natalia Pikush, ucraniana, casualidad se me vino aquí, que nos decía en la universidad, es que solamente cuando el arte se convierte en identidad, cuando un conglomerado cultural lo acepta como arte. Y ahí se construyen identidades. Entonces, en ese punto pues lo dejo y sí darle la palabra al profe para que nos ayude ahí a continuar. Gracias, secretario, por lo de profe. Pues realmente yo soy profesor y realmente en el curso sí tocamos el concepto de identidad. Lo primero, y él lo acabó de decir, tradicionalmente ha sido pensada como todo aquello que hace que yo permita reconocer a una cultura, a una nación, a un pueblo. Se expresa en la forma de hablar, de vestir, del fenotipo. El problema que tiene, ¿cuál es? El problema que tiene es un problema muy serio y es que finalmente es un concepto que solo nos está haciendo pensar, en muchos casos, en el pasado. Y la identidad es presente y la identidad se construye hoy como hoy se construye la historia. El mayor problema que tiene la identidad es cuando yo pienso que ella es única, cuando yo pienso que ella tiene ese concepto de unicidad que viene desde Aristóteles y no pienso que cambia, que se transforma y que está sujeta a las tensiones de los actores sociales. El señor muy gentilmente nos hablaba de los zócalos en Guatapé. Los zócalos en Guatapé son una tradición o son una invención o son una estrategia o si realmente vale hacerse esas preguntas o lo interesante es que finalmente una comunidad se vincula, se siente parte de y la expresa en objetos como los que él trae. Entonces pienso que al abordar a Medellín pues tendríamos que pensar en varias cosas, entre ellas cuáles son los elementos que nos unen y posiblemente por cuánto tiempo nos unen.
porque ya la identidad no es algo que nos va a acompañar per se. La identidad es como cada uno de ustedes, de hecho la identidad sale de pensarse en el momento en que cada uno decidió ser su propio yo, cuando decidí ser Lázaro Mesa y qué tengo yo que me diferencia de los demás. Yo pensaría junto con el secretario que la invitación sería entonces a pensarnos hoy qué puede vincularnos y por cuánto tiempo puede vincularnos, porque no siempre nos vincula por siempre. ¿Cuáles creemos nosotros que pueden ser los símbolos y las representaciones que posiblemente nos identifique hoy? Y lo más importante, ¿cómo las vamos a construir colectivamente? Entendiendo que este territorio no solamente nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a muchas otras personas más. Espero que esa reflexión haya dejado un poco más claro lo que significa el concepto, y lo que quiero que tengan claro es: cambia, se transforma, no es pasado, es presente, se hace hoy, cómo quiero ser hoy y cómo queremos ser hoy y cómo nos gustaría que los demás nos vieran. Bueno, Lázaro, muchas gracias. Con esta reflexión alrededor de esta pregunta tan valiosa sobre la identidad de Medellín, vamos a despedir por lo menos a los que nos están acompañando en la transmisión desde Telemedellín. Vamos a poder quedarnos aquí por si hay algunas otras preguntas. Quiero darle las gracias a todos los panelistas invitados, sus aportes han sido muy valiosos. Entre todos vamos uniendo esfuerzos para pensar en estas temáticas importantes sobre arte, pedagogía e innovación, hoy desde el quehacer artesanal en el marco de Diálogos 4.creo. Le voy a dar un momentico la palabra al secretario. Sí, darle las gracias a Telemedellín, cerrar y hacer una invitación. Esto es como los parroquiales Claro que sí. Y dentro de todos los procesos que tenemos en la Secretaría vamos a hacer un proceso de formación en gestión cultural en 3 componentes: políticas públicas aplicadas a los proyectos y beneficios que la institucionalidad pública en el país entregan en gestión cultural. El otro es la contratación en lo estatal y la renovación y creación escénica. Esos componentes van a ser a través del equipo de economía creativa, el equipo jurídico de la Secretaría de Cultura, van a ser, es casi un diplomado. Lo que pasa es que no estará certificado como diplomado, pero tiene un número de horas importantes y todo estará aplicado a que podamos participar de todo el ecosistema y las posibilidades, que es la apuesta nuestra, y es cuáles son realmente las necesidades que hoy tenemos para ser competitivos entre nosotros mismos y generar procesos de economía. Solo eso. Gracias, secretario. Entonces, para continuar con ustedes que nos acompañan acá presente, y creo que también vamos a seguir en otros canales de redes, quisiera preguntar si alguien más tiene una pregunta. Puedes venir acá, si quieres nos das tu nombre y hacer la pregunta. Puedes estar con Sara, tomar el micrófono donde Sara y hacer la pregunta allí. Exacto. Buenos días para todos. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Medellín Futuro. Isabel, para mí lo son Isabel, Lázaro y Esteban. Y obviamente, si el secretario también puede hacer parte de la respuesta, le agradezco a los 3. Como nos invitaron como artesanos, entonces a lo largo de lo que les he escuchado, arte, innovación, pedagogía, academia, arte, y nosotros somos artesanos, no desvinculados del arte, porque no puede haber un artesano que no sea un artista.
que no tengan, no es solamente desde el tema poético ni pasional, no hay artesano que no sea artista. Entonces la pregunta es, para ustedes desde la tecnología, desde la virtualidad, desde esa intervención modernista, avanzada, ¿cómo ven ustedes la artesanía real de este momento? Porque yo aplaudo y agradezco que nos cuente la historia de la época precolombina, de esa cerámica. Excelente para nosotros como cultura general aprender de esto y de muchas otras cosas más. Pero yo les pregunto a ustedes, aterricemos, por favor, ¿hasta dónde ha sido la cercanía de ustedes a lo que se mueve en este momento, en nuestra realidad como artesanos de ciudad? ¿Hasta dónde nosotros podemos, Isabel, Lázaro, secretario, Esteban, hasta dónde nosotros vamos a seguir haciendo parte del mundo, del avance tecnológico, sin dejar que pasemos de ser artesanos a ser industriales? Porque una de las características de la artesanía es eso, hecho a mano, pintado a mano, hecho con estas manos, con esta cabeza, porque es que no somos solo seres que hacen con sus manos, somos seres que trascienden en una pieza que lleva consigo una cantidad de información. Entonces yo quiero saber, yo me preguntaba y sentaba, bueno, y entonces la artesanía nosotros la ponemos, ¿en qué sentido? Al nivel del avance tecnológico. Excúsenme si de pronto no me sé expresar, pero creo que ustedes que son sabios o saben más que yo, creo que lograron hacerme entender, porque a veces nos dicen, ¿me entendieron? El problema no es que uno no lo entienda, el problema es que uno no se hace entender. Yo le agradezco, secretario, y a ustedes, señores panelistas, que hayan venido hoy con motivo de la celebración del mes del artesano. Gracias por estar presentes. Pero yo quiero oír la respuesta, cómo nos vinculamos de manera real y en el presente a este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere Sí, tomar la palabra? A mí Esteban. me gustaría intervenir un poco. Lo primero es que mi nivel de experticia sobre la artesanía, en ese nivel de experticia para mí la erudita eres tú, ¿cierto? Y a lo que voy es a que tenemos campos de acción y reflexión muy diferentes. Sin embargo, yo sí creo que la pregunta es muy interesante y muy elocuente además. Y la forma en que yo la podría articular desde mi área de trabajo es un poco retomar las ideas que venía expresando anteriormente, que tienen que ver con la universalidad del conocimiento, ¿cierto? Nosotros somos personas que podemos contener todo el conocimiento de la humanidad en el sentido de que somos unos seres con esa capacidad. Y la forma en que entendemos el conocimiento se va transformando en la medida de la experiencia personal que tenemos. Tu experiencia te lleva a una forma de entender las cosas, mi experiencia a mi forma de entender las cosas, y los códigos nos permiten algún nivel de comunicación. En ese sentido, yo creo que el trabajo artesanal es un trabajo que va a persistir porque forma parte, digamos, del espíritu humano. Y cuando digo artesanal también me refiero al trabajo artístico. Creo que son coexistentes y convergen y forman parte de una misma, digamos, área de la expresión humana, que es la expresión a partir de elementos simbólicos que no están codificados en lenguajes muy estructurados, como el lenguaje, ¿cierto? La forma en que comunica una pieza artesanal o la obra de un artesano y que comunica la obra o la forma de expresión de un artista en realidad es la misma. Las categorías y las diferencias vienen de algo que yo mencionaba anteriormente, de la forma en que culturalmente empezamos a construir esas categorías nosotros como personas.
Y eso tiene que ver con la política y tiene que ver con la economía, ¿cierto? Y yo creo que un poco por ahí va también tu inquietud y tu preocupación y la del gremio. Y a lo que voy con esto es a que creo que como colectivo social, la persistencia de la importancia de la artesanía, del arte y de la cultura en general va a permanecer, porque eso nos hace humanos. Y sin embargo, todos nuestros gremios se enfrentan a dificultades muy grandes. Por un lado, por los procesos de industrialización, por otro lado, por los procesos propios del sistema económico en el que nos encontramos, ¿cierto? Y todas esas estructuras políticas y socioculturales generan presión. Y sobre hasta dónde va a llegar esa presión y cómo vamos a quedar parados como gremios después de las consecuencias de esa presión, pues yo no te podría decir nada porque no formo parte del engranaje necesariamente que genera esas presiones. Pero lo que sí creo que es un poco el espíritu de este diálogo hoy es que las tecnologías digitales permiten generar oportunidades de comunicación, de creación de tejido social que permiten también contrarrestar un poco la presión de las estructuras políticas, económicas y sociales. Eso probablemente no sea una respuesta muy satisfactoria en términos de que no presenta salidas a las problemáticas a las que nos enfrentamos todos, pero lo que sí creo es que esa oportunidad la debemos aprovechar todos y los artesanos como gremio también deberían aprovechar los espacios que haya, muchos o pocos, para implementar sistemas digitales dentro de sus procesos, no necesariamente de producción, es decir, no como reemplazo del trabajo manual, pero sí la cultura digital tiene un impacto muy grande, por ejemplo, en términos de comunicación y en términos de caminos de venta o comercialización de los productos. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad y no tiene por qué reñir con las prácticas manuales, culturales y espirituales que pueda haber dentro del gremio. Entonces, yo lo que diría es que las tecnologías digitales no están políticamente afiliadas a nadie, sino que son una oportunidad de búsqueda de compartir conocimiento y encontrar estructuras de comunicación que son valiosas para las artes, para el gremio artesano y para otros ámbitos de la cultura, y también nos permite expresar las dificultades que son para todos, ¿cierto? Como siempre, para unos más que para otros, sin ninguna duda. Pero yo creo que esos diálogos permiten también generar ese tejido social y las tecnologías digitales permiten afianzar esas posibilidades del tejido social. Gracias, Esteban, por esta. Tenemos aquí otra respuesta. Cuando les mencioné la palabra, posiblemente sea inventada mía, que somos programadores análogos, nos referimos a algo como, pues simplificando, como si estuviéramos comunicando una información a través de unos objetos, ¿cierto? Digamos que esa es la tarea en el tema de formación de parte de nosotros como artesanos. Digamos que empezamos a hacer una labor desde ahí, porque se nos vuelve un brazo lo digital o porque decimos o tenemos ese miedo a que ese brazo nos retraiga y nos ralentice procesos que ya llevamos muy lentos con la artesanía, porque así serían los procesos de nosotros, pero que de alguna manera esa información que estamos inyectando, por ejemplo en la parte digital que estoy haciendo, digamos que también podría usar la palabra proceso digital, diseño artesanal, también lo podría usar así, como que ese gráfico que estoy creando en la calimba, en ese instrumento, tiene una información. De pronto no me inspiré en el tema holístico, todo lo que maneja la religión, las religiones africanas, nada, no quise abordar eso, pero sí quise hablar de elementos gráficos, digamos de acá de Colombia, figuras precolombinas, elementos que también son parte del diseño gráfico que manejaron algunas culturas indígenas. Entonces yo digo eso, si estamos transmitiendo información a través de un objeto, la tarea es esa, que sigamos perpetuando la información que tenemos nosotros como tradición y que siga avanzando
por medio o aliado con la tecnología. Muchas gracias. Pues ya tenemos que ir cerrando para tratar de darle cierre a estos diálogos. Creo que tenemos, nos dicen de producción que ya tenemos sí poco tiempo. Yo cierro. No sé cuánto tiempo tenemos. 10 minuticos, ok. Entonces, damos la palabra al secretario. Sí, después. Y después Lázaro. Sí, está bien. No, hay dos temas importantes y es, a mí me gusta que salgan esto y por qué este diálogo dentro del marco de la celebración del mes del artesano es precisamente para que esas preguntas hoy surjan, ¿cierto? Y es, listo, y entonces si el mundo va a cambiar, ¿por qué va a cambiar? Es decir, no hay nada que detenga ese proceso. Porque si el mundo no cambiara, estaríamos igual que hace 500 años. Y vuelvo a decir algo que el alcalde ya ha repetido muchas veces, y es, si alguien en 1500 se hubiera quedado dormido 50 años, seguro se hubiera levantado y el mundo no hubiera cambiado tanto, pero si alguien se hubiera quedado dormido en el 2002 y se despertara hoy, no reconocería nada, no tendría la experticia de las tecnologías que hoy nos conectan, que hoy no había redes sociales en el 2002, a duras penas teníamos unos celulares que hoy se están volviendo a poner de moda, que ahí vi que en estos días que les decían los celulares como torpes, algo así, como que ya no eran inteligentes, sino que eran torpes porque no tenían ninguna conectividad. Hoy el Internet de las cosas nos obliga a preguntarnos por esto. Eso no significa que las cosas vayan a desaparecer o que las maneras de producción todas vayan a industrializarse. Al contrario, incluso lo que permite un proceso como el de hacer un molde digital es juntar los dos mundos, el mundo de lo digital que se va revelando en el mundo de las realidades físicas o tangibles que podemos tocar. Pero hay un tema en la producción, y es de la artesanía, que es milenaria, que tiene que ver con la construcción y el sello de identidad de ese artista o artesano. Porque tú cogí ahorita esto, porque incluso tiene código, está marcado como una pieza única, tiene un sello y una marca que incluso cuando lo ves, pues ya sabes que esto no lo hicieron en China, ¿cierto? Tiene toda un proceso, y en ese sentido el tema no es que vayan a desaparecer unas cosas a otras, es que tenemos que empezar a entender que hay unas combinaciones y unas nuevas realidades que tenemos que empezar a asumir y que tenemos que empezar a preguntarnos y cuáles son, porque el tema de la convergencia tecnológica no es solamente en la programación para producir objetos, es todo un montón de elementos que nos permiten sistematizar datos. Hoy hay preguntas, y ustedes incluso en el ejercicio que hicieron de la beca en estímulos sistematizaron una historia de la artesanía en Medellín y en San Alejo, y construyeron a través de esa sistematización un nuevo producto y unos nuevos objetos que les permite hoy integrarse incluso tecnológicamente a través de los diferentes modelos digitales que hay. Entonces no es que vaya a desaparecer, es que va a haber convergencia, y esa convergencia nos obliga a que estemos aquí. Y muy bien lo decía, no se trata de quiénes son eruditos o no, hay una historia de esa artesanía alzate que marca incluso un modelo de identidad, es decir, construyeron una identidad a través de ese proceso que se instala en un factor importantísimo de lo que significó
la cerámica en este territorio y lo que significó para el mundo. Es que yo sí los invito aquí a que vayan a ver esa exposición. Yo creo que es de las cosas que uno puede decir, ojo, que es que aquí hay arte y hay artesanía a partir de unos referentes que incluso son lejanos a esos creadores, porque son siglos y siglos anteriores de cerámica que ellos reinterpretan profundamente, y en ese sentido es donde se construye los procesos identitarios y es donde se construye eso. Yo voy a cerrar con un tema y que me gusta y que no se sienta nadie en la ciudad, y esa es nuestra apuesta, y es lo que decíamos ahora. Esto no se trata de quiénes son eruditos o quiénes no, esto se trata de que cada uno de los ciudadanos de Medellín tiene una experticia que el otro no, y eso crea un ecosistema de ciudad. Y ustedes tienen un valor en la construcción artesanal que cada vez han venido mejorando en términos de resolver problemas y preguntas, y cada uno va encontrando a partir de su manera, de su técnica de construir el mundo. Yo no haría lo que ustedes hacen, pues no puedo, no me da. Entonces, en ese sentido me declaro no erudito en ese punto, y así entender que cada uno de nosotros tiene unas condiciones que son diferentes y están ahí. Yo con eso cerrar y decirles que obviamente nosotros tenemos todos estos espacios abiertos, y que tener la oportunidad de conectar la academia con el mundo de San Alejo, con ustedes como artesanos, es lo que queremos para disminuir también esas brechas y esos distanciamientos que nosotros hoy no queremos. Listo, ya me están avisando aquí que pare. Bueno, con esto cerramos. Los medios digitales suponen unas preguntas a cada uno de nosotros desde nuestro hacer, nos hacen preguntas por el gremio, por el área disciplinaria desde la que creamos, y proponen unas relaciones muy horizontales. Yo creo que por eso la pertinencia de la co-creación y de este tipo de diálogos, donde quedan las semillas de preguntas que debemos seguir expandiendo de manera colaborativa y también de forma individual. Entonces, les damos las gracias, esperamos poder estar con ustedes en otros espacios para responder otras preguntas. A todos los asistentes, a los artesanos, mil gracias en este mes del artesano. Seguimos entonces en disposición de diálogo, y gracias a todos los panelistas. Medellín Futuro.